eventualmente enfrentarse una paciente esquizofrénica, altamente descompensada. Están preparadas efectivamente. Si ella desconfernada, no la toquen bajo ningún concepto. Manténganse a los lados del controlador y no va a haber problema. En caso de que algo escale, aquí hay una inyección para ustedes. Hace años, un tipo llamado Glennie Winwood recorrió 17.857 kilómetros andando de espaldas. Lo hizo desde Fort Worth hasta Estambul. Caminó con la compañía de nadie y necesitó años de travesía para terminar su viaje. Un viaje que le alejaba poco a poco de todo lo que le rodeaba y le adentraba lentamente en un futuro incierto al que le daba la espalda. Cuando terminó el recorrido le preguntaron por qué lo había hecho y él se limitó a responder que prefería andar de espaldas para ver el camino que ya había recorrido en lugar de mirar lo que le quedaba por recorrer. Ya lo dijo alguien, el futuro es un asesino. Mi hermana murió cuando tenía 13 años. Todo el mundo decía que parecíamos gemelas, pero yo era la mayor. Nos gustaba cantar canciones y pintarnos los labios, y cuando estábamos en casa, en silencio por la tarde, a solas, mi hermana cogía el pintalabios de nuestra madre y cantaba canciones de Madonna. Se llamaba Lucía. Y tenía la cabeza muy pequeña, tan pequeña como la de una muñeca, y los ojos enormes, tan grandes como los de las protagonistas de las series de dibujos animados japoneses. Eran marrones, sus ojos eran marrones, pero si pestañeaba rápido, si lo hacía así muy rápido, se veían verdes, tan verdes como dos pequeñas esmeraldas. Me veía un tipo que llegaba tarde al trabajo y yo también llegaba tarde a clase, por eso cruzó sin mirar, por el maldito tiempo que no para de pasar. El tipo no pisó el freno, no tuvo tiempo. Era un Renault rojo de segunda mano. La cabeza de Lucía se reventó contra el parabrisas, sin embargo el cristal ni siquiera se resquebrajó. Ya lo he dicho antes, Lucía tenía la cabeza muy pequeña y los ojos enormes. Cenando en casa, en silencio, mirando la televisión como imbéciles, y de golpe llamaron a la puerta. Mi padre se levantó a abrir. Al otro lado de la puerta había un tipo gordo con una camisa blanca manchada en sudor. El tipo gordo miró a mi padre. Mi padre miró al tipo gordo y el tipo gordo se echó a llorar. Era el hombre que había matado a mi hermana. Se sentó en la única silla libre que había junto a la mesa, la silla donde se solía sentar Lucía. Nos miró a todos por un segundo, pero de golpe, mirándome a mí, dijo: son tan parecidas. ¡No, Lucía! No era un mal tipo. Me refiero a que no parecía un borracho o un maltratador. Es más, si lo mirabas fijamente, si lo hacías así sin pestañear, ni siquiera parecía tan gordo. Pasado mañana es su cumpleaños, dijo mi madre, y el tipo gordo volvió a llorar, pero esta vez se dejó caer y clavó sus rodillas en el suelo. Mis padres nunca lo dijeron, pero estoy segura que hubieran preferido que ese tipo que asesinó a mi hermano hubiera sido un pedófilo o un psicópata. Es muy difícil odiar a alguien que está llorando arrodillado junto a tus pies. 2 días después de la visita del tipo gordo, llegó a casa un ramo de flores.
Eran 14 rosas rojas. Una por cada año que Lucía hubiera cumplido si ese tipo obeso no se lo hubiera llevado por delante. Junto al ramo había una notita manuscrita. Una notita en la que el tipo pedía perdón. Decía lo muchísimo que lo sentía. Decía que cada día y cada noche veía la cara de mi hermana y que aunque nunca había escuchado su voz, sentía como todas las noches. Ella le decía, ¿por qué me has atropellado? Decía que su voz era tan fina, tan dulce, tan delicada y tan inocente que sabía que la escucharía hasta el último día de sus vidas y que le atormentaría hasta el día del juicio final. Mi madre lanzó un ramo de flores a la basura, sin embargo se quedó con la notita manuscrita. La guardó en el cajoncito de la mesita de noche de su cuarto. Nunca entendí por qué no lo hizo a la inversa. Le digo, que me agobia sentirme atada por las normas establecidas, que me molesta el sonidito de las agujas del reloj, pero no, yo no lo uso porque yo sé que Lucía murió por llevarlo y por mirar la hora continuamente para ver si llegaba tarde a clase o no. Y estoy segura que aunque no se pueda comprobar, si Lucía no hubiera llevado reloj, Lucía estaría viva. Es más, si el tipo gordo que la mató no hubiera llevado reloj, Lucía no estaría muerta. No lo sabe. Y no lo sabe sencillamente porque yo no se lo he contado. Y si yo no se lo he contado, no puede saberlo. Pero el reloj que llevaba mi hermana el día de la muerte, se lo regalé yo por sus 12 cumpleaños. Cuando mi padre fue a reconocer el cadáver, le entregaron una bolsita negra con las escasas pertenencias que encontraron junto al cuerpo. Un gatito en forma de corazón, un anillo de coco, las zapatillas que Lucía llevaba siempre cuando iba a clase de gimnasia en el instituto y el reloj. La ropa estaba manchada de sangre y no pudieron llevársela. Mi madre lanzó toda la basura porque decía que no quería pasarse la vida llorando, pero el reloj no. El reloj dejó que me lo quedara, como si ella misma pensara que el reloj era el culpable de todo lo pasado. Metí el reloj en una cajita de madera. Lo envolví en un paño blanco y lo escondí en el fondo del armario en mi habitación. Nunca tuve el coraje suficiente para volver a sacarlo de ahí, mucho menos para deshacerme de él. Y todavía hoy, el tic-tac me taladra el cerebro todas las noches. No sé si me atormenta más la idea de morir atropellada o ser yo, que le quite la vida a alguien llevándomelo por delante. Yo nunca hablé demasiado con mi padre, pero desde que Lucía murió la comunicación desapareció. Le dolía mirarme, porque decía que al mirarme a mí era como si la estuviera viendo a ella. Una noche, 2 meses después de la muerte de Lucía, mi padre entró en mi habitación y me despertó zarandeándome despacito. Puso su cabeza junto a la mía y me susurró: al coche, me dijo. Al coche, vamos, al coche. Niña, al coche, vamos. Niña, sal ahí, al coche. Vamos, al coche. Vamos, camine. Al coche. Mira, al coche, allí. Salimos de la casa. Nos metimos en el coche completamente oscuras. Estaba todo apagado. Las casas estaban todas apagadas. Nos metimos en el coche completamente en silencio y yo no me atrevía ni a mirar a mi padre. Nos adentramos después en la carretera de los pantanos a más de 140 kilómetros por hora. Se bajó del coche y sacó del maletero una escopeta. Respiró hondo y dio un tiro al aire. Y yo le dije: creo que no
no has conseguido más que herirte a ti mismo con ese disparo. Me dijo, ¿por qué piensas eso? Porque si hubieses querido herir a alguien, no hubiésemos venido aquí en la mitad de la noche a dispararle a la nada. Me dijo, si nosotros no somos capaces de decidir nuestro destino, estaremos dejando que otros decidan por nosotros. Me planté justo delante de la puerta de la floristería. Estaba muy nerviosa, me sudaban las manos. Tenía la nota manuscrita del tipo gordo en el bolsillo derecho de mi pantalón. Necesitaba rozarla porque si no sentía que en cualquier momento podía venir alguien a arrebatármela. Miré la puerta del establecimiento y entré en la floristería. 10 minutos después, estaba fuera de la floristería con la nota manuscrita del tipo gordo en el bolsillo derecho de mi pantalón y la dirección de su casa en el bolsillo izquierdo. Nunca pensé que conseguir la copia de una factura pudiera resultar tan sencillo. El tipo gordo que mató a mi hermana era un tipo normal. Si lo mirabas andando entre la gente pasaba desapercibido. Hasta parecía buena persona. Primero lo miraba de lejos, no me atrevía a acercarme. Pero luego fui cogiendo confianza y me fui acercando cada día un poquito más. El tipo gordo salía puntual de su casa todos los días y llegaba puntual al trabajo todos los días. No salía ni para comer y se iba al último cuando todas las lucecitas de los despachos contiguos estaban apagadas. Me fui acercando cada día un poquito más. Me acerqué tanto que podía respirar en su nuca. Me acerqué tanto que llegué a imaginar cómo le hacía perder el equilibrio y me abalanzaba contra él y le pegaba, le pegaba, le pegaba, le pegaba y le pegaba tan fuerte, hasta que mis manos se llenaban de sangre. Su hija tenía 14 años, los mismos que hubiera cumplido Lucía si ese tipo obeso no se lo hubiera llevado por delante. Estudiaba en un instituto a las afueras de la ciudad. Era rubia, tenía los ojos verdes, tan bonitos como los de Lucía. Su padre la llevaba todos los días al instituto y hacía el mismo recorrido. Paraba en el mismo semáforo, se abría la puerta del copiloto y la niña bajaba. Ese día me situé junto a ella. Se despertó lentamente, como no sé, alguien que ha dormido muchas horas. Le costaba abrir los ojos, le molestaba la luz. Lo primero que vio fue mi cara. Estaba muy nerviosa, intentó hablar, pero no pudo. Intentó moverse, pero no pudo. Fue ahí cuando se dio cuenta que estaba completamente amordazada. Yo arranqué el coche y me fui hasta el kilómetro 17 de la carretera de los pantanos. Esperé a que llegara la noche y me quedé viéndola. Ella estaba muy nerviosa, tan nerviosa que parecía que iba a perder el conocimiento en cualquier momento. Estaba como convulsionando, pero no. Después pasó el rato y se tranquilizó, no le quedó otra. ¡Estúpida! La situación estaba completamente fuera de su alcance. Se hizo pis 3 veces. Tuve que abrir las ventanillas del coche porque el olor era tan nauseabundo que me daban arcadas. Intenté hablar. Intenté decirle, tu padre mató a mi hermana. Intenté hablarle de Lucía, pero no pude. No pude porque me derrumbé y lloré como una niña. La desaté. Le di mi teléfono y le dije, llama a tu padre. Dile que estás en el kilómetro 19 de la carretera de los pantanos. Ella llamó, le transmitió a su padre el mensaje tal cual yo se lo había dado. No quería cometer ningún error. Cuando acabó de hacer la llamada y acabó de hablar con su padre, la desaté. Le desaté bien los pies y le dije, ¡baja del coche! Le ordené, ¡baja del coche! ¡Cruza la carretera! ¡Cruza y espera a tu padre! ¡Cruza y espera a tu padre! Y ella cruzó, caminó, pero se quedó justo parada en el momento en el que vio la señalización. Ponía kilómetro 17 en lugar de kilómetro 19. En ese momento se dio la vuelta, me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El primer disparo le reventó la rodilla derecha. El segundo le reventó el gemelo izquierdo. Ella cayó en el asfalto, intentó arrastrarse, pero no podía. El dolor era demasiado insoportable. Aquella carretera había estado en desuso desde hacía muchos años y nadie la iba a escuchar. Nadie la iba a ver. Y ella gritaba y gritaba. Pensó, mi padre no va a parar hasta el kilómetro 19. Lo sabía, su padre no pararía hasta el kilómetro 19. Y de golpe vio los focos del coche de su padre venir a lo lejos a más de 140 kilómetros por hora. Y ella gritó y quedó cegada por los focos del coche de su padre.
Él.